Mi esposa me ha estado espiando desde las esquinas y detrás de los muebles. Ha pasado de ser raro a terrorífico. Mi esposa Lynn y yo hemos estado juntos durante 6 años y casados desde hace 11 meses. Toda nuestra historia juntos ha sido muy normal y ni una sola vez noté ningún comportamiento extraño o señales de alerta. No puedo enfatizar lo suficiente cuán fuera de lugar está todo esto en ella. Lynn es muy amable, inteligente y considerada. Siempre ha sido el tipo de persona sensata. Ser infantil o intentar asustarme no es algo que ella haría normalmente. Ni siquiera le gusta ver películas de terror. Cuando empezamos a salir, aceptó ver The Shining conmigo porque sabía cuánto me gustaba el terror. Estaba tan asustada que ni siquiera llegó a la mitad de la película antes de que tuviéramos que apagarla. No le gusta nada lo espeluznante y nunca le han gustado las bromas. Simplemente no es lo suyo. Y eso está bien. Pero eso es lo que fue tan extraño de esto. Es tan diferente a ella. También debería añadir que nunca tuvo ningún problema de salud mental y, hasta donde yo sé, no es algo que venga de familia. Sé que algunas personas son capaces de ocultar sus problemas de salud mental, pero en los 6 años que llevamos juntos creo que habría visto algún tipo de señal. Hace 2 meses, estaba en la cocina preparándome un café antes del trabajo. Se me estaba haciendo un poco tarde esa mañana y sabía que no podría pasar por Dunkin' Donuts para mi dosis matutina habitual. Le di un sorbo a mi café mientras me apresuraba por el pasillo hacia la puerta principal, cuando me di cuenta de que Lynn me estaba espiando desde la esquina que tenía delante. Solo podía ver sus ojos y un mechón de su largo cabello oscuro colgando contra la pared. El resto de su cuerpo estaba oculto detrás de la esquina. Casi derramo mi café cuando la vi. Me quemé la maldita boca. Cielos, Lynn, dije, limpiándome unas gotas de café de los pantalones. Me pegaste un susto de muerte. Inmediatamente desapareció de la vista como un niño pequeño que ha sido atrapado. La oí escabullirse hacia la sala de estar, y para cuando llegué a la puerta principal, ya no estaba a la vista. Fue muy raro, y totalmente inusual en ella, como dije, pero también me pareció un poco divertido que estuviera siendo más juguetona y un poco menos seria. Le grité que la amaba y la llamé bicho raro. Al cerrar la puerta detrás de mí, la oí reír. Su comportamiento fue un poco extraño, pero ciertamente no era algo como para llamar a un sacerdote. Me olvidé de ello para la hora del almuerzo y cuando regresé a casa ella era la de siempre. No saqué el tema y ella tampoco, y la vida continuó. El siguiente incidente ocurrió 3 días después. Era alrededor de las 2 de la madrugada y me había despertado para tomar algo. Estaba de pie junto a la isla de la cocina, con la jarra de jugo de naranja en la mano, cuando tuve la fuerte sensación de que me estaban observando. Por la razón que fuera, miré hacia el suelo y vi el rostro sonriente de mi esposa devolviéndome la mirada. Me estaba espiando desde el otro lado de la isla, mirándome fijamente hacia arriba con los ojos muy abiertos, sin parpadear, y sonriendo. Sonriendo como el gato de Cheshire. Grité, lo admito. No por irritación, sino por miedo. Por alguna razón, en ese momento tuve miedo. Al sonido de mi grito, Lynn se escabulló hacia atrás fuera de mi vista, con sus manos y pies golpeando el suelo de baldosas mientras se apresuraba a salir de la cocina a 4 patas. No corrí tras ella, ni siquiera le grité. Me quedé allí congelado por el shock, preguntándome qué demonios la había poseído para hacer eso. Me tomó un poco más de tiempo del que me gustaría admitir volver arriba, pero finalmente lo hice. Cuando llegué a nuestra habitación, Lynn estaba acostada de lado, dormida. O al menos fingiendo estarlo. Me quedé allí un rato, observando su respiración para asegurarme de que realmente estaba dormida. Tenía la sensación de que podría saltar sobre mí en el momento en que me metiera en la cama. Pero no lo hizo. Me metí en la cama y ella ni siquiera se movió. Su respiración era suave y profunda y empecé a preguntarme si lo había soñado todo. A la mañana siguiente esperé a que bajara a tomar café y, tras entregarle una taza y besarle la mejilla, decidí preguntarle al respecto. ¿De qué se trató lo de anoche? Pregunté, manteniendo un tono ligero para no ofenderla ni avergonzarla. Frunció el ceño sobre su taza de café, sacudiendo la cabeza como si no tuviera idea de a qué me refería. Me estabas espiando otra vez. Desde allí, dije, señalando el lugar en el suelo junto a la isla de la cocina. Siguió mi mirada, y cuando me miró de nuevo, estalló en carcajadas. Se rió tanto que no pude evitar unirme a ella. A veces me das un miedo de la mierda, ¿lo sabes? Le dije. Ella sonrió, dejó su taza en el mostrador y me rodeó el cuello con los brazos. Tú me das miedo todo el tiempo. Así que supongo que estamos a mano, bromeó. Nos despedimos y nos fuimos a trabajar.
Mientras conducía, no dejaba de pensar en lo espeluznante que había sido verla sonriéndome desde detrás de la isla de esa manera. Los sonidos que hacían sus manos en el suelo mientras se alejaba a gatas. Me dije a mí mismo que solo intentaba ser graciosa. Solo intentaba unirse a mí en mi amor por todo lo relacionado con el terror. No es que le tuviera miedo. Pero aún así no me sentaba bien. Empecé a verla espiándome cada vez más. A veces se asomaba por detrás del sofá o de las cortinas de la sala. Una vez incluso se las arregló para meterse dentro del viejo baúl de su abuela que está al pie de nuestra cama. Es posible que ni siquiera hubiera sabido que estaba allí si las viejas bisagras del baúl no la hubieran delatado. Tenía la tapa levantada lo justo para que solo se asomara la mitad de su rostro. Había estado sonriendo como un niño pequeño emocionado. Fue desconcertante. Ni siquiera supe qué decirle. Todo lo que pude hacer fue mirar fijamente. Cuando finalmente recuperé la voz, le pregunté por qué demonios estaba haciendo esto. No respondió, sino que cerró lentamente la tapa, encerrándose dentro del baúl. Simplemente me alejé, sintiéndome perturbado. No entendía por qué lo hacía, pero claramente la hacía feliz. Solo esperaba que se cansara pronto del juego. Lynn no me espió durante las siguientes 2 semanas. Empecé a pensar que había terminado con su extraña broma y me sentí aliviado. Estábamos viendo una serie en Netflix una noche y le dije en tono de broma que no la había visto espiándome últimamente, y que debía de haber renunciado a su juego de espías. Me miró con una pequeña sonrisa y dijo, tal vez es que me he vuelto mejor en eso. No dije nada, pero me pregunté si estaba bromeando o no. Durante los días siguientes no pude dejar de pensar en lo que había dicho. Me seguía espiando cuando yo no miraba y simplemente no me había dado cuenta. ¿Y si era así, qué demonios ganaba con esto? Empecé a sentirme paranoico, comprobando constantemente si estaba mirando desde la vuelta de una esquina o detrás de una puerta. Me asustaba cada vez que estaba en casa y ella no estaba a la vista. Me sentía estúpido y un poco loco, pero después de unas semanas sin otro incidente, empecé a relajarme. Dejé de mirar detrás de los muebles y las paredes y me dije que solo era un mal recuerdo. Entonces, hace unos días, las cosas se pusieron mucho peor. Lynn se fue a casa de una amiga, y yo me recosté en el sofá y jugué un par de juegos en mi computadora portátil. Alrededor de las 9 de la noche me metí a la ducha y, mientras me quitaba el jabón del pelo, sentí esa horrible sensación de que me estaban observando. Abrí los ojos lentamente y casi me da un maldito ataque al corazón. Lynn se estaba asomando por detrás de la cortina de la ducha, con toda la cabeza estirada hacia el interior de la ducha, dejando solo el cuerpo fuera. Su largo cabello oscuro colgaba contra la cortina, con las puntas goteando agua. Tenía la boca abierta en una sonrisa terrible, los ojos muy abiertos y rojos, como si no hubiera parpadeado en un buen rato. Grité y salté hacia atrás contra la pared. Ella no se movió ni su sonrisa flaqueó. El maquillaje le corría por las mejillas en 2 rayas negras. Se veía eufórica y completamente trastornada. Estaba jodidamente aterrorizado. Nos quedamos así durante unos momentos, ninguno de los dos dijo una palabra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, retiró lentamente la cabeza de la ducha y observé su figura borrosa a través de la cortina mientras se movía hacia atrás, hacia la puerta del baño. Un segundo después, la puerta del baño se cerró de golpe, con la fuerza suficiente como para hacer vibrar el espejo. Volví a gritar y salí de la ducha de un salto para cerrar la puerta con llave. Me quedé dentro del baño durante más de 1 hora. Quizá exageré para algunos de ustedes. Pero, broma o no, ya no iba a aguantar más esa mierda loca. Eso era lo que me repetía a mí mismo mientras caminaba por el baño, deteniéndome a escuchar en la puerta cada pocos minutos. De repente oí un sonido amortiguado y pegué el oído a la puerta del baño, esforzándome por escuchar. No oía nada, pero imaginé a Lynn de pie al otro lado de la puerta, riéndose de su broma. Sentí una oleada de ira. Estaba más que encabronado por el hecho de que me hicieran sentir asustado en mi propia casa y me hicieran esconderme en el baño durante 1 hora. ¿Todo para qué? ¿Una broma? Si era una broma, era una pésima. ¿Qué mierda, Lynn? Espeté. Esta porquería se está volviendo jodidamente molesta. Esperé a que se disculpara o a que me llamara imbécil. Pero en su lugar oí un gemido débil, tan silencioso que me pregunté si realmente lo había oído, y luego un silencio absoluto. ¿Lynn? Llamé, incapaz de ocultar el temblor de mi voz. No obtuve respuesta. Solo mi propia respiración agitada. Lo juro por Dios, solo detente de una puta vez. Grité, golpeando la puerta con el puño. Esperé a que me insultara, algo que esperaría de ella si le hablara así. Nunca antes le había gritado.
pero no hubo nada. Solo el goteo ocasional de la alcachofa de la ducha. No voy a negar que estaba asustado. Demasiado asustado para abrir la maldita puerta y enfrentarme a mi propia esposa. Esperé otros 30 minutos más o menos, lo que se siente como una puta vida entera cuando tienes miedo. Finalmente decidí que no iba a pasar la noche escondido en mi baño, así que me puse de rodillas y miré por debajo de la puerta. Casi esperaba ver su rostro devolviéndome la mirada, pero afortunadamente no fue así. Podía ver directamente por el pasillo hasta lo alto de las escaleras, pero nada de Lynn. No sabía si debía alegrarme por ello o no. Miré durante unos minutos, esperando ver su cabeza aparecer por el escalón superior, pero nunca llegó. Me puse de pie, con la mano flotando sobre la puerta y me preparé mentalmente para abrirla. Giré lentamente la cerradura con dedos temblorosos, y estaba a punto de abrirla de un tirón cuando oí un sonido que aún me produce náuseas cuando pienso en ello. Un gemido, más fuerte que antes, pero esta vez fui capaz de notar exactamente de dónde venía. Giré la cabeza hacia la puerta del armario como en cámara lenta y crucé la mirada con mi esposa, que me miraba desde la pequeña rendija. Tenía los ojos tan abiertos como siempre y la boca abierta en la sonrisa más grotesca que jamás hubiera visto. Ni siquiera grité. Estaba demasiado asustado incluso para eso. Tenía las manos juntas contra el pecho, el cuerpo temblando de puro deleite, como si apenas pudiera contener la emoción. Un gemido corto y ronco brotó de su garganta, profundo y áspero, enviando un escalofrío por todo mi cuerpo. De algún modo encontré la capacidad de abrir la puerta del baño y corrí tan rápido como pude escaleras abajo, agarrando las llaves y el teléfono de la mesa del salón antes de salir corriendo hacia mi auto. Podía oír su risa estridente detrás de mí, pero no oí que se acercara. No me molesté en cerrar la puerta principal. Me alejé de la casa en coche más rápido de lo que legalmente debería haberlo hecho, temblando todo el tiempo, ya fuera por el miedo o por el frío. Quizá un poco de ambos. No había agarrado un abrigo ni un par de zapatos. Seguía en calzoncillos y todavía tenía el pelo húmedo. Conduje directo a la casa de mi hermano Chris, a unos 40 minutos de distancia, ignorando todas y cada una de las llamadas y mensajes de texto que recibía. No revisé mi teléfono hasta que estuve estacionado de forma segura en la entrada de la casa de mi hermano. Lynn había llamado 4 veces y enviado una oleada de mensajes de texto, todos preguntándose a dónde me había ido y por qué me había marchado así. Arrojé el teléfono contra el tablero con rabia, furioso por su actitud despreocupada. Mi hermano y su esposa se sorprendieron al verme, especialmente vestido solo con un par de calzoncillos, pero me dijeron que me quedara todo el tiempo que necesitara. Chris me prestó algo de ropa y me preguntó qué había pasado. Le dije que Lynn y yo habíamos tenido una pelea, pero no entré en detalles. No quería que pensara que estaba exagerando al dejar a mi esposa por una broma, aunque fuera una extraña. Quiero decir, no la había animado yo durante años a tomarse las cosas con más calma en lugar de estar tan seria todo el tiempo. Quería que se relajara y se soltara, pero definitivamente esto no era lo que tenía en mente. Intenté dormir en su sofá, pero mi cerebro no me dejaba. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Lynn mirándome desde el interior del armario. Saber que había estado allí dentro conmigo todo el tiempo me erizaba la piel. Nunca había salido del maldito baño. En su lugar, se deslizó dentro del armario y cerró de golpe la puerta del baño para engañarme. El simple pensamiento de volver a casa me producía ansiedad. Di vueltas en el sofá, incapaz de dormir. Chris terminó dándome una pastilla para dormir, así que pude descansar un poco. Mi sueño estuvo lleno de pesadillas. Todas con el rostro sonriente de Lynn. Me desperté justo cuando el sol empezaba a salir. Me dolía el cuerpo por el sofá y me sentía agotado. Sabía que tendría que llamar a Lynn en algún momento, pero no sabía qué decirle. No volvería a casa a menos que me diera su palabra de que nunca volvería a hacer ninguna tontería espeluznante. Solo quería recuperar a mi esposa. Su aspecto normal y serio nunca me había parecido tan bueno. Estaba contemplando la posibilidad de llamarla y decírselo, cuando me invadió esa sensación familiar. Me estaban observando. Estaba mirando al techo, con el corazón en la garganta. No quería apartar la mirada, pero cuanto más ignoraba la sensación, peor se ponía. Mis ojos se desviaron del techo casi por sí solos. Su rostro estaba presionado contra la ventana al lado del sofá, mirándome fijamente con esa misma sonrisa abierta. La baba le caía por los labios, dejando 2 largas líneas en el cristal. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero algo me decía que llevaba bastante tiempo, posiblemente toda la noche. No me molesté en gritar, aunque tenía miedo, la ira superaba cualquier temor que sintiera en ese momento.
Salté del sofá y golpeé el cristal con la palma de la mano. Lynn. ¿Estás loca? ¿Qué demonios te pasa? Vete a casa. Grité. Ahora. No se mantuvo inmóvil y su espantosa expresión nunca cambió. En todo caso, su sonrisa no hizo más que crecer, como si nunca hubiera estado más radiante. Oía a Chris y a su esposa moverse arriba. Como si Lynn pudiera oírlos desde su lugar afuera, su cabeza se movió ligeramente en su dirección y empezó a cerrar la boca lentamente. Chris me llamó por mi nombre desde arriba, obviamente preocupado. Me giré para verle a él y a su esposa Rebecca bajando apresuradamente los escalones. Cuando volví a mirar hacia la ventana, Lynn ya no estaba. La única señal de que había estado allí eran las 2 líneas de baba que seguían goteando por el cristal. Intenté explicarles a Chris y a Rebecca que me había despertado y había visto a Lynn mirándome a través de su ventana. Se mostraron escépticos, ¿quién no lo estaría? Chris y yo salimos al lugar frente a la ventana, pero no había huellas en la tierra, solo una ligera marca. Un animal probablemente, supuso Chris, y yo no discutí. Él y Rebecca asumieron que había soñado todo el episodio, pero no lo entendían, y yo estaba demasiado cansado para explicárselo. Falté al trabajo ese día y apagué el celular. No quería enfrentarme a Lynn. El simple hecho de hablar con ella era demasiado para mí en ese momento. Empecé a creer de verdad que algo andaba irreversiblemente mal en ella. Que, independientemente de las promesas que me hiciera, nunca volveríamos a ser los mismos. El pensamiento me entristeció hasta lo más profundo. Lloré la mayor parte de la mañana. Hacia el mediodía pensé que estaba listo para confrontarla. Darle una última oportunidad para explicarse. Al menos podía concederle eso después de 6 años, me dije. Encendí el teléfono y vi las docenas de mensajes que me había enviado, todos de una esposa aparentemente preocupada. ¿Podemos hablar? Te amo. Por favor, llámame. Estoy muy preocupada. ¿Puedes responder? Solo ven a casa. Y más de lo mismo. Todos mensajes diciéndome que me amaba y que me quería en casa. Lo preocupada que estaba, ni uno solo abordaba la locura que había hecho. Como si no hubiera estado actuando como un personaje de un libro de Stephen King. Incluso sus mensajes eran diferentes. Normalmente escribía testamento solo para decirme que comprara una barra de pan. Uno pensaría que tendría más que decirme después de sus extrañas payasadas. Sé que probablemente a algunos de ustedes, que están a kilómetros de distancia de esta situación, les parezca infantil. Pero si hubieran visto la forma en que Lynn me miró, cómo se escabulló a 4 patas como un animal salvaje, sonriéndome desde el interior del armario como una loca, entonces creo que encontrarían que mi reacción estaba justificada. Terminé quedándome con Chris y Rebecca otra noche. No me desperté ayer hasta pasadas las 12 del mediodía y, afortunadamente, no vi la cara de Lynn mirándome por la ventana. No quiero entrometerme, porque no es asunto mío. ¿Pero es esta pelea algo que se pueda arreglar?, preguntó Rebecca. Nos había preparado un sándwich para el almuerzo y yo sabía que quería abordar el tema sin parecer entrometida. No lo sé. Es que, es como una persona diferente, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Todavía no estaba preparado para que ella o Chris supieran el alcance total de la maldita locura con la que había estado lidiando. La gente cambia, Ben. Pero sigue siendo la misma mujer con la que te casaste. Quizá solo necesiten hablar de sus problemas. Sea lo que esté pasando, estoy segura de que se puede solucionar, dijo, siempre actuando como pacificadora. Creo que ya pasó de ese punto. No creo que hablar ayude. Simplemente no confío en ella, dije. Las palabras me dolieron en el corazón. Extrañaba y amaba a mi esposa. Pero ¿cómo podía vivir con alguien así? Vivir con un miedo constante no parecía muy atractivo. Lynn te ama. Debe estar absolutamente destrozada, dijo. No sé yo, dije. Bueno, ciertamente a mí me lo pareció. Nunca la había visto tan alterada. Muy diferente a la Lynn que conozco, dijo Rebecca, sacudiendo la cabeza con tristeza. Hizo falta 1 minuto entero para que sus palabras tuvieran un impacto real en mí y, cuando lo hicieron, sentí que el pavor se me metía por la piel. Espera. ¿Qué quieres decir? ¿La viste? ¿Viste a Lynn?, pregunté, con la boca repentinamente seca. Rebecca asintió con naturalidad, como si ese hecho no fuera material de pesadilla. Quizá para ella no lo era. Pasó por aquí esta mañana, justo después de que Chris se fuera a trabajar. Dijo, retirando los platos de la mesa. Aunque no vi su auto. Tal vez tomó un Uber o algo así. Beck. ¿Qué dijo? ¿Entró a la casa? Pregunté, mientras el sudor empezaba a brotar de mi frente.
Empecé a mirar a mi alrededor, examinando las esquinas como si un depredador acechara detrás de ellas. No. Solo preguntó si ya estabas despierto y le dije que no. Le pregunté si quería que te despertara, pero dijo que no. Solo dijo que te dejara dormir, dijo mientras lavaba los platos. ¿Eso es todo? ¿No dijo nada más? Pregunté. No. Aunque tenía un aspecto horrible. Como si no hubiera dormido en días. Creo que deberías llamarla. Me levanté de la mesa y agradecí a Rebeca por el almuerzo. Me sentí un poco mejor al saber que al menos no había entrado. Aún así, tenía que comprobar 2 veces que las puertas estuvieran cerradas con llave. Me senté un rato intentando averiguar qué hacer a continuación. No quería ir a casa, pero sentía que le debía a Lynn el ayudarla si podía. ¿Acaso no había jurado amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad? Claramente estaba muy enferma. Si estaba enferma, algo que creía de verdad, tenía que intentar conseguirle la ayuda que necesitaba. Pero ni siquiera sabía por dónde empezar. No quería llamar a la policía y, además, ¿qué demonios les iba a decir? ¿Que mi esposa me estaba espiando? ¿Que estaba siendo espeluznante? Por muy bizarra que hubiera sido, todavía no había cometido ningún delito. Al menos todavía no. La policía probablemente habría dicho que estaba exagerando. Pero esto no era una broma. Se sentía mal. Peligroso incluso. Como si algo siniestro acechara bajo su sonrisa. Sabía que, como su marido, estaba en todo mi derecho de hacer que la ingresaran, pero ¿y si simplemente actuaba de forma normal en presencia de ellos? Evidentemente había sido capaz de engañar a Rebeca haciéndole creer que solo era una esposa preocupada. Mientras los médicos no consideraran que era un peligro para sí misma o para los demás, no tendrían más remedio que dejarla libre al cabo de 72 horas. Me sentía perdido y abrumado, así que hice lo que haría cualquier marido en mi situación. Llamé a su madre. No quería hacerlo, créanme. Su madre, Marianne, y yo nunca tuvimos la mejor de las relaciones. Nunca nos habíamos peleado ni nada parecido, simplemente no era una persona muy cálida y no era muy fácil de tratar. Casi nunca sonreía y, cuando lo hacía, solo sus labios se movían en una fina sonrisa, dejando sus ojos tan vacíos como antes. Desprendía un aura que hacía sentir que estaba permanentemente a la defensiva. Solo la había visto 2 veces y en ambas ocasiones las visitas fueron muy cortas. Me dio la impresión de que no me aprobaba para su hija. Lynn siempre nos hacía salir rápido, ya que no quería que me sintiera incómodo, cosa que yo agradecía. Estar en compañía de su madre resultaba casi insoportable. Como caminar sobre cristales. Me alegré cuando nos mudamos a 3 estados de distancia para no tener que verla a menudo. Me alegraba evitar a esa mujer, pero necesitaba su ayuda. Realmente no quería hablar con ella en absoluto, pero tenía que hablar con alguien, y con alguien que conociera a Lynn mejor que yo. Así que apreté los dientes y hice lo que tenía que hacer. ¿Sí? Respondió, sonando ya irritada. Marianne, soy yo, ven. ¿Tiene un minuto para hablar? Pregunté. Pude oírla chasquear la lengua con irritación. Estoy a la mitad de la escritura de unos cheques, pero si insiste, supongo que puedo disponer de un momento. ¿De qué quiere hablar, Benjamín? Dijo con frialdad. Es sobre Lynn. Ha estado actuando de forma extraña y me preguntaba si tenía idea de si había algo. Fui interrumpido rápidamente. Es un poco difícil seguir tus divagaciones, Benjamín. ¿Qué es lo que quieres de mí? Preguntó. Casi podía verla allí de pie con su suéter fino y sus pantalones, golpeando la mesa con las uñas impaciente. Quería saber si alguna vez había notado algún comportamiento extraño. ¿O posiblemente algún problema de salud mental? Pregunté. Hubo una pausa larga e incómoda que no supe si se debía a que simplemente estaba pensando, o a otra cosa. Finalmente, al cabo de unos segundos, habló. No sé si esto es una de tus bromas, Benjamín, pero si es así, no le encuentro la gracia. Ahora tengo asuntos que atender, como ya he dicho, así que si no te importa, dijo, pero la corté antes de que pudiera deshacerse de mí. Marianne, no es una broma. Estoy sinceramente preocupado por la salud mental de Lynn. Su comportamiento ha sido muy errático últimamente. Estoy muy preocupado por ella y supuse que como su madre usted también lo estaría, dije, con mi frustración evidente en la voz. Si estás verdaderamente preocupado, te sugiero que involucres a los profesionales de la salud. No sé qué esperas de mí, espetó. Me di cuenta de que estaba a segundos de colgar y, por alguna razón, estaba desesperado por no dejarla ir. Tenía la sensación de que sabía mucho más de lo que dejaba ver. Por favor. Si no es por mí, hágalo por Lynn, intenté.
Oí una leve y temblorosa toma de aire, como si estuviera intentando mantener su postura de acero pero estuviera fallando. Marianne. ¿Qué pa? Empecé. Benjamín, no sé qué decirte. Mi único consejo sería que buscaras ayuda profesional. No vuelvas a llamar aquí. Adiós. Intenté llamarla, pero ya había colgado. Intenté asimilar la llamada y su negativa a ayudarme. Aunque yo no le cayera bien, ¿por qué no iba a querer ayudar a su propia hija? No podía entenderlo. Intenté reproducir mentalmente la conversación, desesperado por encontrar algo que se me hubiera pasado por alto. Al cabo de un rato casi me di por vencido, hasta que recordé sus últimas palabras. Busca ayuda profesional, había dicho esas palabras con cierta urgencia. Podría haber estado aferrándome a un clavo ardiendo, pero no, estaba seguro de que su voz había cambiado muy ligeramente al decir eso. Como si fueran muy importantes. ¿Qué había querido decir? Supuse que se refería a profesionales de la medicina, pero tal vez se refería a otra persona. Alguien que ella, por alguna razón, no se sentía cómoda mencionando directamente. O tal vez yo estaba desesperado. Esperé a que Chris llegara a casa y, tras una conversación muy larga y agotadora con él y Rebecca, les convencí de que Lynn necesitaba de verdad ayuda psiquiátrica. No les conté todo. No estaba preparado para entrar en detalles todavía, pero les hablé de nuestro último encuentro. De cómo se había escondido en el baño, espiándome desde el armario. Obviamente se quedaron sorprendidos, pero afortunadamente me creyeron. Ellos también solo querían ayudarla. Aún así, no pensaban que fuera tan grave. Raro, tal vez, pero no peligroso. No dejaban de decir que Lynn debía de estar gastando algún tipo de broma extraña. Quizá para YouTube, ofreció Rebecca, aunque con desgano. Chris no creía que debiéramos involucrar a la policía todavía. Se ofreció, en cambio, a ir conmigo, y yo acepté de buena gana. Razonó que hablar con ella con calma, intentando convencerla para que fuera por su propia voluntad, era el mejor recurso. Acepté hacerlo a su manera. Al menos no entraría solo en esa casa. Fuimos en coche esta mañana, justo después del desayuno. No había manera de que fuera de noche. Cuando entramos en la entrada del garaje, el estómago empezó a darme vueltas. Su auto no estaba allí, pero aún así no bajé la guardia. La puerta principal estaba entreabierta y, por una fracción de segundo, pensé que veríamos sus ojos mirando a través de la rendija. Estaba temblando y empezando a sudar. Chris, sin embargo, estaba bien. Esperó a que yo abriera la puerta, con las manos en los bolsillos, como si fuera a dar un maldito paseo por el parque. Envidiaba su ignorancia. Empujé la puerta y de inmediato me golpeó el hedor a podredumbre. Chris también lo olió y entró en la casa detrás de mí con la nariz arrugada. ¿Con qué limpian los suelos por aquí? ¿Con mierda? Refunfuñó Chris. Cállate, dije, con los ojos moviéndose de un lado a otro buscando cualquier señal de Lynn. La casa estaba en un silencio sepulcral y a oscuras a pesar de ser las 10 de la mañana. Todas las cortinas estaban completamente cerradas, negándose a permitir que entrara la luz del sol. Si no la hubiera dejado apenas 2 días antes, habría pensado que la casa estaba abandonada. Nos movimos por cada habitación, revisando con cuidado cualquier lugar en el que pudiera esconderse, llamándola por su nombre de vez en cuando. ¿Por qué puta madre estás mirando debajo del sofá? Preguntó Chris finalmente. ¿No estamos buscando a tu esposa? Me miraba como si yo fuera un imbécil. Vamos arriba, le susurré. Sacudió la cabeza pero me siguió por las escaleras para revisar el baño y la habitación de invitados. En el camino hacia arriba, mis zapatos crujieron sobre trozos de vidrio que parecían estar esparcidos por algunos de los escalones. Me di cuenta de que uno de los retratos de nuestra boda que colgaba de la pared de la escalera estaba destrozado. El marco colgaba torcido, sin nada de vidrio. Me quedé mirando la foto con un nudo en la garganta. Nos habíamos tomado esa foto justo al salir de la iglesia, después de decir nuestros votos. Se veía tan hermosa con su vestido blanco. Miré el hermoso rostro de Lynn. Nunca imaginé que su rostro llegaría a ser una fuente de terror para mí. Subimos el resto de los escalones y revisamos la habitación de invitados, pero parecía completamente intacta. Dudaba en entrar al baño, el miedo de aquella noche me invadió de golpe. Chris lo notó y se ofreció a entrar solo, pero yo no podía dejar que hiciera eso. Así que entramos juntos, revisando el armario y la ducha. El baño parecía no haber sido tocado desde la noche en que me fui. No creo que esté aquí, Ben. ¿Por qué no empacas algo de ropa y tratamos de volver mañana o algo así? Dijo Chris. Asentí, fui a nuestra habitación y metí algo de ropa en una bolsa de lona.
Cuando revisé el interior de nuestro armario, me topé con la fuente del olor y me dieron arcadas. Zris echó un vistazo y perdió todo el color de la cara. Tuvo que ir a pararse junto a las escaleras para alejarse de la vista y del olor. Miré conmocionado lo que yacía dentro del armario de mi habitación. Empapando la alfombra, había al menos una docena de globos oculares, todos cuidadosamente dispuestos por parejas. Algunos eran tan grandes como una moneda de 25 centavos, mientras que otros eran tan diminutos como una canica. Me quedé mirando los ojos que había recolectado de animales pequeños y me pregunté cómo los habría conseguido, y me estremecí ante el pensamiento. Hombre, pensé que yo lo tenía difícil con la adicción a los zapatos de Becca. Pero qué carajo. Tu esposa está aquí recolectando globos oculares, dijo Zris, con náuseas. Ven, creo que deberíamos irnos, llamó desde el pasillo. Me están dando náuseas. De acuerdo. Agarré mi bolso de lona y cerré la puerta del armario sobre mi nueva pesadilla. Salí al pasillo y respiré hondo. Podía saborear la podredumbre en la lengua y no pude evitar tener arcadas. ¿Quién carajo alinea globos oculares en su armario de esa manera? Refunfuñó Zris. Intenté decirte que necesitaba ayuda, le dije. No necesita ayuda, ven. Necesita un maldito exorcista, dijo. ¿Vienes o qué? No soporto el olor por más sus palabras murieron en su garganta, y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. No le pregunté por qué. Podía sentirlo. Alguien me estaba observando y no creía que fueran los ojos del armario. Me di la vuelta, escaneando lentamente la habitación con la mirada. Cristo, susurré, al ver finalmente lo que se nos había pasado por alto. Debajo de la cama, acurrucada de lado, mirándonos con la emoción de un niño en la mañana de Navidad, estaba mi esposa. Tenía las manos juntas justo debajo de la barbilla y le temblaban con impaciencia. Ahora que sabía que la habían encontrado, podía oír los ruidos silenciosos que hacía. Una especie de sonido de hipo en la garganta, como si la emoción fuera demasiado para ella. Era desalentador, por decirlo menos. Ojos muy abiertos y esa misma enorme sonrisa. Todo en mi interior me decía que corriera, pero lo obligué a desaparecer. Esta era mi esposa. Por muy retorcida que estuviera, seguía siendo la mujer con la que me había casado. Tenía que ayudarla. Lynn, dije suavemente. No respondió, pero su cabeza se balanceó de un lado a otro en 2 movimientos rápidos, como si estuviera asintiendo. Cariño. Solo quiero ayudar, ¿de acuerdo? ¿Puedes dejarme hacer eso? Pregunté. Había dado un solo paso hacia adelante, acercándome a ella como si fuera una especie de animal peligroso. Te amo, Lynn, dije en voz baja, dando otro paso más cerca. Dejó escapar un pequeño gemido de su boca abierta de par en par y tuve que resistir el impulso de correr. Los hombros empezaron a temblarle y los ojos se le pusieron tan grandes como platos. Me agaché para verla mejor y de inmediato vi la sangre. Tenía las manos cubiertas de ella. Le temblaban más cuanto más me acercaba, como si apenas pudiera contenerse. Lynn. ¿Estás herida? ¿Estás sangrando?, le dije. Volvió a mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo, con sus dedos ensangrentados moviéndose de arriba a abajo como si tocara un piano invisible. De vez en cuando le rozaban la barbilla, dejando manchas de sangre en la piel. Quería retroceder con disgusto. El olor que desprendía era repugnante. Podía sentir el vómito intentando subir por mi garganta. Sus labios estaban secos y estirados, y la sangre se filtraba entre las grietas. Sabía que no saldría por su cuenta, pero no quería dejarla en el estado en que se encontraba. Me deslicé más cerca y extendí la mano hacia ella. Los sonidos de hipo emocionado se hicieron más fuertes y sus manos temblaron, flexionando los dedos. Fue entonces cuando pude ver la sangre brotando de entre sus dedos. Oh, Dios mío, Lynn. ¿Estás sangrando?, dije. Instintivamente extendí la mano para tomar la suya, pero antes de que pudiera siquiera tocarla, su mano saltó hacia mí. Un dolor agudo me recorrió el brazo y caí de espaldas sobre el trasero. El brazo me ardía y podía ver la sangre goteando sobre la alfombra. La miré conmocionado y la vi sonreír con locura, con los dedos aferrados a un gran trozo de vidrio. ¿Estás bien ahí dentro?, preguntó Zris desde atrás de mí. Giré la cabeza ligeramente y le asentí, acunando mi brazo contra el pecho. Cuando me volví para mirar a Lynn, vi que su atención había cambiado. Ya no me miraba a mí. Y ya tampoco sonreía. Estaba mirando más allá de mí, con los ojos clavados en Zris de la forma en que un león hambriento miraría a un antílope. Seguía teniendo la boca abierta, pero torcida en un gruñido. Me puse de pie y empecé a caminar hacia atrás por el pasillo, temeroso de apartar los ojos de ella. ¿Estás sangrando?, preguntó Zris.
En el momento en que las palabras salieron de su boca, Lynn empezó a salir rápidamente a gatas de debajo de la cama, con el trozo de vidrio todavía en el puño. «Zris. Corre. Vete», grité. Debió de tener demasiado miedo para moverse porque un segundo después sentí que mi espalda chocaba contra él. Seguía de pie en lo alto de las escaleras, mirando fijamente el horror que era mi esposa. Lynn había salido por completo de debajo de la cama y se paró en el umbral de la habitación, con el rostro desfigurado por la rabia. Todo su cuerpo estaba visiblemente tenso. La sangre le corría por los dedos y caía al suelo. «Jesús, Lynn», dijo Zris, «¿estás jugando a las escondidas?». Me estiré hacia atrás y lo empujé hacia los escalones. «Mueve el trasero, Zris», le dije lo más silenciosa pero firmemente que pude. Lynn movió la cabeza con gestos rápidos y cortantes, y empezó a sonreír, abriendo la boca cada vez más, de modo que la barbilla parecía tocarle el pecho. Oí a Zris musitar una oración y luego bajó corriendo las escaleras. Me quedé en lo alto de los escalones, atrapado entre el amor por una mujer que claramente necesitaba ayuda seria, y la autopreservación. «Solo quiero ayudar», dije, conteniendo las lágrimas. Sus ojos se centraron en mí una vez más mientras levantaba lentamente el cristal, sosteniéndolo frente a ella. Y entonces empezó a esprintar hacia mí, sonriendo con absoluta emoción. Afortunadamente mi cuerpo reaccionó solo y volé escaleras abajo saltándome de 2 en 2, o de 3 en 3 los escalones. Llegué a la puerta principal antes de sentir que saltaba sobre mi espalda, rodeándome el cuello con los brazos, con su boca abierta junto a mi oreja para que pudiera oír de cerca aquellos terribles sonidos de hipo. Me la sacudí de encima, tirándola al suelo. Sentí un dolor abrasador en la espalda mientras caía, pero abrí la puerta principal de un tirón y corrí hacia mi auto. Zris estaba en el jardín delantero, hablando por teléfono con la policía. No dije una palabra, solo corrí a mi auto y entré de un salto. Zris entendió la indirecta y me siguió, todavía en la línea con el 911. Miré por el espejo retrovisor, seguro de que la vería allí, corriendo detrás de nosotros. Pero nunca lo hice. Fui directo a la sala de emergencias y me dieron 11 puntos en el brazo y 3 en la espalda. La policía hizo muchas preguntas y volvió a la casa para hacer un registro, pero, por supuesto, Lynn no estaba allí. Me aconsejaron que me quedara con un amigo o familiar durante un tiempo y que presentara una orden de restricción tan pronto como pudiera, pero ninguna de esas cosas importaría. De alguna manera lo sabía. Dejé a Zris en su casa y me fui a un motel a 1 hora de distancia. Quería poner tanta distancia entre Lynn y yo como pudiera. Aquí es donde he estado las últimas 4 horas. Pensé que tal vez la policía la encontraría, tal vez le conseguirían la ayuda que tanto necesita. Pero ahora no lo creo. Porque hace 40 minutos recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Solo 3 palabras. «Te encontré». Y una foto adjunta. La imagen era oscura y borrosa, pero supe al instante que era. No había duda de que era el ojo de mi esposa. Empecé a escribir esto inmediatamente después. No sé qué hacer. Estoy solo y asustado, y no puedo evitar sentir que me están observando,